Qué bueno verles otra vez. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 20. Vamos a estar en los versículos del 17 al 19. Cómo los sufrimientos de Cristo nos dan esperanza y fortaleza para vivir la vida cristiana. Cómo los sufrimientos de Cristo te dan fortaleza y esperanza para vivir la vida cristiana. Vamos a ponernos aquí, vamos a leer los versículos del 17 al 19. Dice el Señor en su palabra: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tus misericordias. Gracias, Señor, por tu plan perfecto. Desde un principio, Señor, tú sabías lo que tenías que hacer para rescatar a aquellos que amaste desde el principio. Gracias, Señor. Enséñanos a través de tu palabra y ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra esperanza, vivir una vida digna de aquel que murió por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Estábamos viendo esta parábola del reino, hablando acerca de los obreros de la viña, y luego nos encontramos con esta porción que nos anuncia nuevamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya el Señor había anunciado su muerte en los capítulos 16 y 17. Esta es la tercera predicción, porque es una predicción de su muerte. Y quiero que vaya al versículo 21 del capítulo 16. Después de aquella famosa frase que el Señor le dice a Pedro: y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Después de todo, de decirle esto a Pedro, en el versículo 21, Jesús, desde ese momento, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, oiga, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Claro, ellos entendían que acercarse a Jerusalén era peligroso, y por eso Pedro lo toma aparte y le dice: Señor, ten compasión de ti, ¿verdad? Pero esta es la ocasión que el Señor les dice esto en primer lugar. Ahora, en el capítulo 17, en los versículos 22, ellos han estado hablando con Jesús, no todos ellos, pero 3 de ellos han sido expuestos a la transfiguración de Cristo. Y una vez bajaron, el Señor les pide a ellos que no les digan a los demás lo que vieron en el Monte Santo, en el Monte de la Transfiguración. Y en el 22 dice que estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ahora, cuando vemos el capítulo 20, vemos que hay más información de la muerte del Señor. Se ha ido acumulando esa información
ahora el Señor les está dando más información que les dio en las primeras dos ocasiones. Ahora les está diciendo que va a ser entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y luego está agregando de que le van a condenar. O sea, va a haber un proceso ahí, todo un proceso, y le van a condenar a muerte. Luego de que ha estado con los escribas, con los sacerdotes, los principales, que le van a condenar a muerte, le entregarán a los gentiles, y estos gentiles lo escarnecerán, le azotarán y le crucificarán. Entonces el Señor está ampliando aquí la información acerca de lo que le va a pasar, acerca de su muerte. Está ampliando lo que le va a suceder, está dando más información, haciendo énfasis en el sufrimiento que va a recibir. Si usted nota, los anteriores no, si bien es cierto, dice va a morir, le matarán, dice el 23, va a ser entregado en mano de hombres, el Hijo de Hombre, dice el 22, 17, 22, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Solo nos agrega la ocasión de la muerte. En el 21 del 16 dice que le es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Entonces note cómo va agregando el Señor Jesús más información a este asunto de su propia muerte. ¿Qué sería lo adicional que está agregando? No solamente que va a ser entregado a los principales sacerdotes y escribas, sino que estos son los que le condenarán a muerte. Le condenarán a muerte, esa es información adicional. También adicional es la información que va a ser entregado a los gentiles, y la información adicional es que van a escarnecerle, le azotarán y le crucificarán. Como ve, hay más detalles acerca de la muerte de Cristo en este pasaje. Cada uno de estos pasajes ha ido añadiendo un poco más de la predicción para tener una idea más completa, una predicción más completa de lo que le va a suceder. Y es interesante, hermanos, que está esta porción escrita aquí en Mateo, porque no solamente quiere hacer énfasis en que el Señor está anunciando su muerte y está preparando a sus discípulos para entrar a Jerusalén, para estar esa última semana ahí y sufrir por los pecados de su pueblo, sino que lo pone también en esta porción para hacerles entender lo que ellos poco habían comprendido, y que tal vez la única manera o la única manera que ellos pueden comprender esto es en el momento que el Espíritu Santo venga y les recuerde todas estas cosas. Pero ellos están pensando en un Mesías líder, en un Mesías guerrero, en un Mesías que va a venir y va a inaugurar su reino. Acuérdense que les acaba de hablar acerca de los obreros de la viña, ¿verdad? Y les acaba de decir esto, que para ellos ha de haber quedado grabado, y dice: cualquiera que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre. Estoy leyendo el capítulo 19, versículo 20. Por mi nombre recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Antes le había dicho a Pedro: he aquí nosotros, pregunta Pedro, lo hemos dejado todo, versículo 27, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y el 28 Jesús les dice: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y si usted hace un pequeño paréntesis en el versículo 17 al 19 y sigue leyendo el 20, encontrará la forma de pensar de estos hombres.
Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. O sea, usted termina de leer hasta 20 a 16 y luego sáltese al 20 y encontrará que la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino, no te vuelven a traer el tema del reino, se sienten estos dos hijos míos, uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces estas personas están pensando de obtener algo en el reino venidero, de obtener un puesto. Han estado discutiendo con anterioridad quién es el mayor en el reino de los cielos, ¿se acuerda? Y por eso el Señor trae a un niño y le dice: si no os volvéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Porque estos hombres están pensando que Jesús es el Mesías, correcto, pero están pensando en un Mesías, en un libertador, en un guerrero que los va a liberar de la opresión, e inmediatamente librándolos de la opresión, Él va a establecer su reino. E Israel va a ser restaurado y ellos van a sentarse en 12 tronos y van a reinar con Cristo. Y entonces la madre de los hijos de Zebedeo, entendiendo esa figura, esa idea, se le enciende la chispa y dice: entonces, ¿quiénes van a estar a la par? ¿Quiénes van a estar a la par de Jesús, cerca de Jesús, para tener quizás esos puestos de preeminencia? ¿Quiénes van a ser los consejeros de Jesús? Y le piden eso al Señor. Le dicen: ordena que en tu reino estos dos hijos míos, se siente uno, Jacob y Juan, ¿verdad? De ellos estamos hablando, de Juan el amado y de Jacob. Entonces, que se siente uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Que ellos estén sobre los otros discípulos. Que suceda esto en el reino. Entonces, eso está pensando, eso hay en la mente de los discípulos. Están pensando en un Cristo que va a poner en orden todo, que va a restaurar a Israel y que ahora ellos van a reinar, y entonces ahora repartámonos, ¿ya? Ya llegamos al gobierno, entonces como ya estamos en el gobierno, ahora que nos den los mejores puestos. No sé cuáles son los mejores puestos en el gobierno, hermano. No sé si los que están a la par del presidente o probablemente pueda ser el presidente de la Asamblea, ¿verdad? El presidente de la Corte Suprema, no sé. Quizás esos serían después del presidente, ¿verdad? No sé. Acuérdense que hay 3 poderes en el Estado, ¿verdad? Entonces, cada presidente pues debería de tener preeminencia, eso para hacer una relación. Pero eso están pensando acá estas personas. Y es importante pensar en esto, hermano, nosotros, porque realmente el cristianismo no se trata de esto. Venir a Cristo no se trata de tener puestos de privilegio. Venir al cristianismo, venir a Cristo no se trata de que si me voy a hacer un nombre o no. Hay muchas personas que están acá, no acá, ¿verdad? Que están acá en la iglesia, no acá, pero sí la iglesia. Vienen a la iglesia, vienen a Cristo y piensan que las cosas siguen funcionando como el mundo y quieren tener posiciones de preeminencia. Y por eso el Señor tiene que poner en orden las cosas. En el reino les dice: los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque las cosas en el reino no funcionan como tú crees que funcionan. Aquí el que quiere ser primero tiene que ponerse a servir. Aquí el principio que reina es el principio de la humildad. Si quieres ser grande en el reino de los cielos, entonces tienes que ser el último, o sea, tienes que ser humilde, tienes que venir y servir a otros. Así es como funcionan las cosas en el reino de Dios. Entonces no vienes a Cristo para hacerte un nombre. Yo siempre digo esa palabra, hacerse un nombre. Hay gente que anda buscando hacerse un nombre. Y me acuerdo de esto de Génesis, allá por Génesis 11, cuando se construye la Torre de Babel. Y lo que dicen esas personas ahí en Génesis es que ellos han sido esparcidos, pero ellos no quieren ser esparcidos, ellos quieren estar juntos y crecer y hacerse grandes. Y para hacerse grandes ellos quieren hacerse un nombre. Quieren hacerse un nombre para
que si son esparcidos ellos puedan estar, o si son tratados de ser esparcidos, que es el mandamiento que Dios les da, ellos tienen que estar juntos y construyen esa torre y quieren hacerse famosos. La palabra de hacerse un nombre ahí, esa palabra en hebreo puede también traducirse en otras partes como hacerse famoso. Entonces, hacerse famoso, ser honorables, ser grandes, tener poder, esa es la idea. Ellos quieren tener poder, hacerse esa gran torre para ahí tener su centro de poderío y ahí construir alrededor de esa torre y tener y concentrar el poder ahí. Y si Dios quiere esparcirnos, nosotros vamos a estar más firmes ahí en ese lugar. Y por eso Dios después les confunde las lenguas. Pero eso es lo que muchas veces vemos que está sucediendo en algunas iglesias. Las personas hacen iglesias para hacerse un nombre. Y probablemente usted esté diciendo, bueno, ¿y por qué me dice esas cosas? Porque quizás muchas veces nosotros no logramos ver que lo que está detrás de muchos de los hombres que están al frente de muchas congregaciones es ese espíritu de grandeza, de hacerse un nombre, de tener discípulos, de tener personas que le sigan, de tener personas que abonen a la causa. Pero eso no es así en el reino de Dios. Es completamente lo contrario. Así que hablando todo esto de manera práctica para nosotros, este pasajito, este pasaje importante del versículo 17 al versículo 19, lo que nos da es un balde, una guacalada de agua de humildad. Porque lo que les está mostrando Jesús aquí a los discípulos es, digámosles aquí, les está echando un balde de agua fría y volviendo sus ojos a los sufrimientos del Cristo, al plan profético del Antiguo Testamento. Les está diciendo, el Hijo del Hombre va a morir. Y en el primer anuncio solo fue Pedro el único que dijo, Señor, que esto no te acontezca. Entonces están más interesados en las cosas que van a hacer en el reino de Dios que entender el verdadero significado de la venida de Cristo. Estos hombres no están entendiendo que Cristo no viene como un gran líder, no viene como un gran guerrero a liberarlos, sino que ha venido como un siervo sufriente, ha venido como un cordero, humilde y manso. Ellos esperan ver a un líder, a un león, pero Jesús ha venido en humildad como siervo, como un cordero. Y se han perdido toda la bendición de Dios porque están pensando más en las cosas de este mundo que en las cosas espirituales. Por eso el Señor nos manda a que pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Nosotros deberíamos de ver más allá de lo que vieron los discípulos acá y estar más centrados en las cosas espirituales, en las cosas, en cómo Dios lleva su plan y no en qué tan importante me vuelvo o qué cosas consigo en el nombre del Señor, qué cosas materiales consigo en el nombre del Señor. Entonces creo que Mateo hace un buen trabajo al poner esa porción ahí. Como ves, es una especie de paréntesis en las grandezas del reino y cómo funciona el reino y en la petición de los hijos de Zebedeo. Pero lo importante no solo es sacar esta enseñanza práctica para nosotros acá, de poner la mirada donde tenemos que ponerla, en las cosas de arriba y no en las cosas materiales, y que no estamos acá para hacernos un nombre, sino para ser siervos de el siervo, para ser siervos de Jesús, para vivir una vida conforme a la que Él vivió, para seguir sus pasos. Entonces, no solamente está esta enseñanza práctica para nosotros, sino que
hay algo más profundo aquí que no debemos de despreciar, y es la predicación. Lo voy a decir así, tal vez algunos se pierden en esa palabra, sino que es la predicación de la pasión de Cristo, aunque suene a película, pero es la predicación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. A esa semana, cuando Él entra a Jerusalén para venir a poner su vida por rescate de muchos, se le ha llamado históricamente la pasión, porque es su pasión, es por lo cual Él viene a este mundo, Él viene a morir a este mundo, Él viene con un plan y Él está tan apasionado por llevarlo a cabo, que por eso se le llama la semana de la pasión. Cuando estamos en Semana Santa se le llama así, pero es para mostrar la convicción del Hijo de Dios de venir a morir por los pecadores. Y entonces el Señor está acá mostrándoles que le es necesario no solo morir y resucitar, sino que en ese ínterin, en ese espacio, va a sufrir. Él va a sufrir para mostrarles a los discípulos que en la vida cristiana el sufrimiento es parte de esa vida. El sufrimiento no está alejado. Pero Mateo no está pensando solamente en esa lección práctica para nosotros, como le dije, sino que está escribiendo todo con aquello que él siempre ha tenido en mente. Y esto para que se cumpla lo que fue dicho por los profetas. Mateo está haciendo eso ahí. Hay unos pasajes paralelos ahí, yo quisiera llevarlo a los pasajes. Vaya conmigo a Marcos capítulo 10, del 32 al 34, para tener un marco más completo de todo esto. Vea el versículo 32, Marcos 10, 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Quiero que note todas aquellas cosas que no las dice Mateo, pero que Marcos sí las dice, y luego vamos a ir a Lucas y note aquellas cosas que Lucas sí dice y Mateo no, para que tengamos completamente una imagen de lo que está sucediendo en ese pasaje. Ya les he dicho que cuando nosotros queremos entender realmente lo que sucedió en ese acto, tenemos que sumar lo que dice Lucas, lo que dice Juan, si es que también lo dice, porque a veces Juan se separa mucho de lo que los tres, Mateo, Marcos y Lucas, dicen. Por eso a eso se les llama evangelios sinópticos, ¿verdad? Porque dicen casi lo mismo, son similares. Mateo, Marcos y Lucas se les llama así, sinópticos, ¿verdad? Porque casi hablan de lo mismo. Y Lucas y Juan es dejado así un poquito de lado, porque Lucas tiene otra visión de presentar los hechos de Cristo. Pero a veces los cuatro hablan conforme a la historia, pero generalmente vamos a encontrar a los tres. En este caso vamos a leer en Mateo, ya lo leímos, Marcos y Lucas, para tener una visión completa de lo que sucedió en ese momento. Y yo quiero que usted una las partes conmigo. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos, y vea lo que pasa. Primero, iba delante de ellos. 1. 2. Y ellos se asombraron. No olvide por qué se asombraron. Y le seguían con miedo. No vaya a olvidar por qué le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir cosas que les habían de acontecer a todos, ¿verdad? Y dice el 33: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Nota, hermanos, como el pasaje del 33 al 34 bien similar a Mateo, pero el 32 agrega información adicional. Ahora, ¿qué le parece si va a Lucas 18?
y vamos a leer del 31 al 34. Tomando Jesús, 18, 31 al 34, tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, eso es importante, ese he aquí. Es como decir, momentito muchachos, vamos a aclarar algo que va a pasar. Subimos a Jerusalén y se cumplirán, oiga lo que dice, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Entonces note que no, Mateo, voy a irme a Mateo ahorita, quédese ahí en Lucas, pero quiero refrescar lo que dije hace un momento. Note que Mateo no nos está dando una simple lección moral de decir cómo debemos de comportarnos en el reino, dónde tenemos que poner la mirada. No nos está dando una simple lección moral, ¿verdad? Está yendo más allá. Está diciéndonos que eso es algo que debe de suceder porque está escrito. Y está escrito por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos, los discípulos, nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que les decía. ¿Notan eso? Por eso tiene sentido, hermano, cuando volvemos a Mateo, que inmediatamente después de Jesús decirles estas cosas, no se inmuten, sino que inmediatamente sale la mamá de Juan y Jacob a pedirle que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando vengas en tu reino. Noten qué están pensando y noten que no tienen ni la menor idea de que Jesús les está diciendo que en Jerusalén se van a cumplir todas aquellas cosas que los profetas han escrito acerca de el Hijo del Hombre, acerca de Jesús, acerca del Mesías. Pero Jesús quería de alguna manera que entendieran esto. Y por eso, cuando el Espíritu Santo viene a ellos, más adelante, ellos van atrás a todas las cosas que Jesús les dijo y empezaron a comprender. Imagínense ese cuadro, cuando Jesús sube al cielo, cuando el Espíritu Santo viene en Pentecostés, ellos son llenos del Espíritu, pasan un montón de eventos, luego pasan un montón de días y luego Jesús sube al cielo a la vista de 500 personas que están viendo, y los ángeles dicen: a este Jesús, así como lo viste subir, de esa misma manera lo verás venir. Y entonces dicen: ya ven, no era en esta, era en esa segunda. Por eso se acuerdan lo que nos dijo allá cuando nos habló acerca de los obreros de la viña, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera a Jerusalén. ¿Y nosotros qué hicimos, muchachos? Nos dimos una desbandada que solo Él quedó. Y entonces el Espíritu Santo empieza a recordarles todas las cosas que Él les dijo, y empezaron a amarrar las cosas. Sí, hombre, ¿cómo no lo vimos? Y ya con la ayuda del Espíritu Santo ellos empezaron a escribir las cartas que tenemos ahí en el Nuevo Testamento, con toda la teología ya amarradita, ya para que nosotros veamos y las leamos y no sea tan difícil para comprender. Pero para ellos estaba velado, para ellos fue difícil entender estas cosas. Así es que quiero ir en dos partes, ¿verdad? Primero quería hablarles acerca de una pequeña aplicación práctica, ¿verdad? De cómo nosotros debemos de vivir, pensando que en la vida cristiana nosotros debemos de poner las cosas, la vista en las cosas del cielo y no en las cosas materiales, ¿verdad? Y en segundo lugar quería enfocarme en el plan profético de los sufrimientos de Cristo. Y quiero que veamos ahí
la ocasión, vea el versículo 17, cuando suceden estas cosas. Dice que subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus discípulos aparte en el camino y les dijo, iban subiendo a Jerusalén, ellos están, vea dónde están, en el 19:1 dice que aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea y se fue a la región de Judea al otro lado del Jordán. Entonces ahora está regresando, va a cruzar el Jordán nuevamente y va a tener que subir, ahora va subiendo a Jerusalén. O sea, él se había alejado a una parte y ahora está de regreso para ir a Jerusalén. Y dice que van subiendo a Jerusalén. Y mientras van a Jerusalén, ellos tienen que pasar por Jericó. Si usted ve el versículo 29, dice que al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud y 2 ciegos. Entonces, cuando usted va subiendo a Jerusalén y le toca pasar por el camino que va de Jerusalén y va por el camino de Jericó, que es el más recto, uno, o ellos, uno no, porque nunca hemos estado ahí, o yo no he estado ahí, es un ascenso, y por eso siempre dice que, siempre se refiere que cuando se va a Jerusalén, se va a subir a Jerusalén. Porque Jericó, imagínense, si estaban en Jericó, Jericó está a 258 metros debajo del nivel del mar. Aquí, para que tengan una idea, aquí en El Salvador no hay ningún sitio geográfico que esté por debajo del nivel del mar. El sitio más bajo que nosotros tenemos son las playas, todo el Pacífico. Ese es el nivel 0, estamos al nivel del mar. Pero Jericó está como que usted baje 260 metros más. Y por ahí van. Y van subiendo a Jerusalén, que está como a 2.474 metros sobre el nivel del mar. ¿Sabe más o menos qué altura es? Es como el volcán de Santana. El volcán de Santana tiene 2.381 metros. Entonces casi la misma altura. Es decir, como que usted vaya desde las playas de San Diego, la Costa del Sol, subiendo hasta el volcán de Santana. Entonces es una subida. Y mientras van subiendo, dice, recuerda que Jesús iba delante de ellos, ¿verdad? ¿Se acuerda? Jesús iba delante de ellos. Y como van para Jerusalén, ellos van temerosos, porque saben que las autoridades están en Jerusalén. Saben que si ellos llegan a Jerusalén, los van a capturar. Y por eso, ¿se acuerda que decía Lucas? Iban temerosos, bueno, asombrados, que les dijera, ahora vamos a Jerusalén. Híjole, ¿y qué vamos a ir a hacer a Jerusalén? Nos van a capturar. No, hombre, vámonos al otro lado del Jordán, aquí donde estábamos bien. O sea, cuando se cruzaron el Jordán, ellos dijeron, oh, hasta aquí estamos libres, ya estamos lejitos de ellos. Pero cuando el Señor les dijo, vamos a Jerusalén, ellos tuvieron temor. Ellos se asombraron de que Jesús quisiera ir a Jerusalén. Si en Jerusalén procuran matarte. Entonces, ¿se acuerdan? Jesús va delante de ellos. Se detiene en el camino, los discípulos, dice, tomó a sus discípulos aparte en el camino, o sea, aparte en el camino a ellos, y les dijo lo siguiente. Entonces la ocasión es ya en el último viaje a Jerusalén, cerca ya de el momento en que él va a ser entregado para morir. El Señor está hablándoles de su muerte por última vez. Ya algunos han presenciado la transfiguración de Cristo, capítulo 17, y Lucas nos dice que Jesús hablaba con Moisés acerca de su muerte. Y
Pedro, Jacob y Juan estaban ahí escuchando eso. Ya habían visto una probadita de el Cristo glorioso. Así que en el 17 estamos viendo que van hacia Jerusalén, y el 18 tenemos aquí lo que podemos llamar como un plan profético. El versículo 18 dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas. Y ahí sigue leyendo hasta el 19. Pero note que él utiliza el título del Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre es un título para referirse a un descendiente humano, aunque este título puede referirse también, como dicen algunos, a la humanidad de Cristo, pero también a su deidad, por lo que Daniel habla en Daniel 7 acerca del Hijo del Hombre. Pero ellos no lo entendían así. Cuando ellos oían a Jesús decir que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, ellos estaban pensando que se refería a él como humano. Nosotros le hemos dado ese análisis teológico de creer que ese es un título que no solo habla de la humanidad de Cristo, sino que habla también de la deidad de Cristo. Pero eso nosotros viéndolo y analizándolo teológicamente desde aquí, desde este punto, los teólogos, los comentaristas. Pero los escribas y fariseos nunca habían enseñado nada acerca de ese título. Entonces los discípulos no hacían esa relación que hacemos nosotros ahorita. El Hijo del Hombre, o sea, el Hijo del Hombre es el Hijo de Dios. No, ellos no hacían esa relación. En ese momento no lo hacían. Nosotros lo hacemos ahora, porque leemos Daniel y vemos que el Hijo del Hombre va a venir en gloria, en las nubes. Ok, entendemos eso. Pero recuerde que los discípulos no entendían nada de esto. Pero sí, lo que deberían haber entendido es que había un plan profético. Y yo quiero, hay tres pasajes importantes ahí. Quiero que en primer lugar vaya a Isaías 53 del 3 al 5, y vamos a ver al siervo sufriente. Y luego vamos a ir al Salmo 22 y vamos a revisar el sufrimiento injusto del Mesías. Y luego vamos a ir a Zacarías 13 y vamos a ver al pastor herido. Estos son los títulos que algunos comentaristas le ponen a estos pasajes. Pero es importante notarlos que desde el Antiguo Testamento se está refiriendo a los sufrimientos del Mesías, a estos sufrimientos que Jesús está diciendo que al subir a Jerusalén Él va a experimentar. Entonces vaya conmigo a Isaías 53. Bueno, Isaías 53, el versículo 1 comienza con: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Pero el 3 dice: vea la descripción de ese siervo que va a sufrir, el siervo de Jehová. El siervo de Jehová, que es Cristo. Dice 53:3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Herido de Dios y abatido. 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. Vea el por qué a este siervo se le castigó. Vea la razón. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando vamos al Salmo, más atrás, al Salmo 22, vea que todos estos sufrimientos han sido injustos, porque no lo sufrió porque él fuera pecador, sino, como dice el 53, él cargó sobre sus hombros todos nuestros pecados, toda nuestra culpa. El castigo que este siervo sufriente recibió ha sido por nosotros. El Salmo 22 dice, y lo hemos estudiado acá con el pastor Milton: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú habitas entre la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados. Confiaron en ti, no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano, no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Note, hagan una relación con lo que acaba de leer en Mateo 20. Todos me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. Y esta fue la burla del pueblo. Ay, no decía que era hijo de Dios, que baje Dios y lo baje de la cruz. Se burlaban de él, y aquí está todo eso. El que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Note el sufrimiento. O sea, no solo lo lea, vaya a la angustia de un hombre sufriendo y quejándose por el sufrimiento injusto que está recibiendo, y su corazón roto porque ha sido desechado. No alejes de mí, porque la angustia se acerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor. Mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Se acuerda? Tengo sed, dice él, y me ha puesto en polvo de muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, me rodearon me horadaron, note, me perforaron con clavos, ¿verdad? ¿Es así que le pasó a Jesús? Pues aquí dice, me horadaron, o sea, me hicieron un orificio en mis manos y en mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Eso es lo que hicieron los soldados romanos. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Bueno, y ahí podemos seguir leyendo, pero note la angustia de Jesús en el sufrimiento injusto. Ahora, vea Zacarías 13, ahí profetas menores. Casi al final de su Biblia. Ya ahí, si haya Mateo, se va para atrás mejor, y es más fácil encontrarlo así que irse a la mitad de la Biblia. Zacarías 13, vea al pastor herido, vea lo que va a suceder. Capítulo 13, versículo 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos.
y el pastor fue herido y todos sus discípulos desaparecieron. Así que hay un plan profético acá, hermanos, que se está cumpliendo o está a punto de cumplirse, y el Señor les está diciendo: es necesario que yo suba a Jerusalén. Vean lo que dice el Salmo 12. Ahora quiero llevarlo en algunos pasajes para que tenga una mejor perspectiva acerca del sufrimiento de Cristo. Y al Salmo capítulo 2, vea que como hay un cumplimiento profético del Salmo 2 en el escarnecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice: ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Vea, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y el rey hebreo le consultaba al procónsul romano, y Poncio Pilato consultaba con el otro, y se lo echaban unos a otros. Estaban consultando unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Y luego vea lo que les va a pasar a ellos. Pero realmente están confabulando contra el Hijo de Dios. Esto es parte del plan profético. Van a confabular contra el Hijo de Dios, contra el ungido de Jehová. Y como leímos en Zacarías 13:7, cuando llegue ese momento, todos sus seguidores se van a ir. Ni los 5,000 que alimentó, ni los otros, ni estos, ni los 12, nadie va a estar ahí. Incluso va a haber una traición, y quiero que vuelva a Zacarías 11:12, una traición por 30 monedas de plata. Dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, 11:12, perdón, dice: y les dije, si os parece bien, dame mi salario, y si no, dejadlo. Y note, mire proféticamente: y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: echadlo en el tesoro hermoso, precio con el que me han apreciado. Proféticamente están hablando de Jehová. O sea, la historia va más o menos rapidito así. Jehová es el pastor, y ellos dicen: ya no te queremos como pastor. Y Jehová dice: bueno, deme mi salario y me voy. Ah, bueno, te vamos a pagar 30 monedas de plata y andate. Y le pagan al pastor, y el pastor se va. Y dice: eso va algo para ellos. Dice Jehová al pueblo: 30 monedas de plata. Bueno, y Jehová le dice en la visión profética a Zacarías: bueno, que lo echen en el tesoro, porque ese es el precio. Vean lo que dice aquí, esta frase me encanta: echarlo en el tesoro hermoso, precio con el que me han apreciado. Eso valía, ¿verdad? 30 monedas. Por 30 monedas me vendieron. Y vamos a Jesús, y Judas dice: denme 30 monedas y se los entrego. ¿Y qué hicieron los escribas? ¿Qué hacemos con el dinero? Vaya, compren el campo del alfarero. Y está profetizado también. Lo llevan, lo juzgan, pero vea lo que dice Éxodo 12:46. ¿Se acuerda que dice Juan que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Se acuerda? Éxodo 12:46. Se comerá en una casa el cordero de la Pascua, y no llevarás de aquella carne fuera de ella. Y mire qué dice:
Y mire que dice, y no quebraréis hueso suyo. Así que Jesús tampoco se le quebrará ningún hueso. Y quizás por último, vaya al Salmo 16:10. Va a ser entregado, va a sufrir, Isaías 53, Salmo 22, Zacarías 13, el Éxodo 12 dice que va a sufrir con todo, no le van a quebrar ni un hueso, pero el Salmo 16, versículo 10, vea lo que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu siervo santo vea corrupción. Cuando Pedro da su primer sermón en Pentecostés, él cita esto y dice, no fue David que está hablando por él, porque conocemos la tumba de David, sino que está hablando de Cristo, que Cristo resucitó. Dios no dejaría su alma en el Seol. Entonces esto es una predicción de la resurrección de Cristo, y lo dijo Pedro. Y Pedro, viendo hacia el pasado, dice, Jesucristo iba a resucitar. Y no solamente resucitar, vea el Salmo 110, versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, no solo resucitó, sino que ahora está, ¿a dónde? A la diestra del Padre. Ascendió al cielo. Note cómo hay todo un plan profético y que todo inicia en el, humanamente, ¿verdad? Humanamente, desde el nacimiento de Cristo acá, en la carne, digámoslo así. Y tiene que ser necesario que el Cristo muera y al tercer día resucite. Así que lo que está haciendo Jesús acá, está haciendo una predicación de su pasión, está mostrándoles lo que va a sufrir y mostrándoles cómo era necesario, como hemos visto en todos estos pasajes, cómo era necesario que realmente el Cristo viniera a morir, a entregarse por nuestros pecados, a sufrir, como lo dice Isaías 53, el Salmo 22, Zacarías, Éxodo y los Salmos. Así que a diferencia de las predicciones que Jesús ha hecho en el 16:21 y en el 17:22, esta predicción incluye detalles específicos de cómo va a ser entregado a los gentiles, cómo se van a burlar de él, lo van a escupir, lo van a azotar, lo van a crucificar, que era el método de ejecución romano. Y no solamente lo iban a ejecutar de esa manera, sino que también iba a cumplir que iba a ser maldito por Dios, porque iba a ser colgado en un madero. Y en Deuteronomio los israelitas tenían ese mandamiento de que todo hombre que muriera colgado en un madero iba a ser maldito. Y él recibió esa maldición por nosotros. Así que si volvemos al pasaje, cuando Jesús sube a Jerusalén, en el versículo 18, él dice, he aquí subimos a Jerusalén. He aquí subimos a Jerusalén. Él está completamente decidido a morir. Esta expresión, he aquí, es una manera urgente que llama la atención al evento, porque no solo está aquí Jesús prediciendo su muerte, sino que está haciendo un énfasis aquí. He aquí, ha llegado la hora, he aquí, es el momento. He aquí el momento por el cual he sido traído a este mundo. He aquí el momento por el cual he venido. He aquí el momento por el cual, o en el cual se cumplirá todo lo que Dios ha prometido. Está haciendo un énfasis ahí. Para esto he venido. Esa es la idea de aquí, el momento para el cual he venido. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, lo sabemos, pasa ahí con los principales sacerdotes, lo escarnecen, lo insultan,
lo llevan a juicio, llevan que lo vamos a ver a detalle, por eso no vamos a entrar en tanto, pero lo llevan a juicio, le ponen acusados, lo acusan con falsos testigos. Luego, como saben que no pueden condenar a un hombre porque está bajo el yugo romano, lo entregan a los gentiles. Lo entregan a los gentiles y los gentiles se burlan de él, le ponen una corona de espina. Y Poncio Pilato dice: yo no veo nada en este hombre que sea digno de muerte, entonces mándenselo a Herodes. Y Herodes lo escarnece, porque la palabra escarnecer es la palabra burlarse. Se burla de él y dice: hazme un milagro, hazme un milagrito. Y se paseaba alrededor de él, burlándose. Se lo mandan otra vez a Pilato y dice: este hombre no es culpable, entonces azótenlo. Y lo azotan, y luego azótenlo y vuelvan, mándenselo a Herodes, pero eso fue el principio. Y lo azotan ahí con Pilato y luego Herodes se lo vuelve a mandar. Y el hombre pensando: ¿qué voy a hacer con este? Y se le ocurrió la idea: bueno, como yo tengo que liberar a un hombre en las fiestas, vamos a ver si liberamos a este Jesús o a este otro delincuente llamado Barrabás, y ahí que el pueblo decida a quién va a liberar. Y el pueblo decidió que lo crucificaran. Pero todo eso, el pueblo pensando que lo está haciendo porque esto es un falso profeta o lo que sea. El pueblo está sin conocimiento. Pero Pedro, en su discurso, en el versículo 22 del capítulo 2 de Hechos, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado. Note que entregado por quién. ¿Quién entregó a quién? Vea lo que dice en el 20. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado. ¿Pero entregado por quién? ¿Entregado por Judas? No, Pedro dice: entregado, versículo 23, 2:23 de Hechos, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Porque Dios lo permitió, entonces, porque Dios lo decidió en su plan, entonces prendisteis y matasteis por medio de inicuos, crucificándolo. Porque está en el plan de Dios, entonces ustedes hicieron todo esto. Esto es el plan de Dios, hermanos. Esto es el plan de Dios desde el principio. Realmente, hermanos, estamos ante la historia de la muerte de Jesús, y esa historia es la historia principal de toda la Escritura, la historia principal de la redención. Hermanos, tengo un poquito de tiempo solo para decirles esto, rapidito. Note, en Génesis 3, capítulo 21, cuando Adán y Eva pecó, ellos estaban desnudos. ¿Y qué dice el versículo? ¿Qué dice el versículo 21? Y el Señor hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿Por qué? Porque estaban avergonzados, porque se sentían culpables, estaban desnudos delante de Dios. Hermanos, nosotros estamos desnudos delante de Dios. Todos nuestros pecados están delante de Él. Estamos desnudos y necesitamos que Él nos cubra, así como lo hizo con Adán y Eva. Él los cubrió porque estaban desnudos. Solo lo voy a llevar, como dicen algunos comentaristas, por aquella línea roja, ¿verdad? O el hilo escarlata. ¿Se acuerda que en Josué 2, Rahab pone un hilo rojo para que sea de señal y no maten a nadie en esa habitación? Y se acuerda cuando la nuera de Judá tuvo ahí a un hijo, tuvo gemelos, y el hijo mayor sacó la mano y le pusieron un hilo escarlata, Génesis 38, para ver que él era el mayor, y luego metió la mano y luego ¡fare! Salió rapidito
Desde Génesis vemos un hilo rojo hasta la cruz. Así es que esa sangre derramada por Dios en el huerto del Edén para matar a esos animales, esa sangre derramada para agarrar la piel y cubrir la culpa de estos pecadores, es parte de ese hilo rojo. Y se acuerda en Génesis 22. Génesis 22, el Señor le dice: sacrifícame a tu hijo, tu único hijo. ¿Se acuerda? Y van, y en el versículo, en el 12, ahí empieza donde aparece el ángel. Dice, el ángel dijo, ¿se acuerda lo que pasa, verdad? Va por el camino y el niño le dice, ¿dónde está el cordero? ¿Y qué dice Abraham por todo ese camino? Dios proveerá, el Señor proveerá, el Señor proveerá. Y cuando ya está el altar hecho, Isaac está encima del altar, Abraham está a punto de matarlo y tiene fe que Dios va a hacer algo, porque en Hebreos 11 dice, él tenía fe de que si lo mataba, algo iba a hacer Dios, hasta resucitarlo de los muertos, ¿verdad? Pero algo iba a ser Dios, él tenía fe de que algo iba a ser Dios, porque Dios le había prometido que de su descendencia iba a ser como las estrellas, como la arena. Pero estaba a punto de matar a su hijo, pero Abraham confió en Dios y sabía que él iba a proveer una salida. Entonces Abraham alzó los ojos, miró y aquí, bueno, dice el 12, el ángel le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos, miró y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Note cómo nos está mostrando no solamente que hay derramamiento de sangre para cubrir la pena del pecado, sino que hay una sustitución que Dios proveerá. Dios va a proveer sacrificio oportuno. Dios va a proveer sacrificio oportuno para todos aquellos que temen a Dios. Para todos aquellos que temen a Dios. Así que si vamos un poquito adelante a Éxodo 12, todos aquellos que estuvieran bajo la sangre del cordero, de aquella sangre que era puesta en el dintel de las puertas, y el vengador llegara a matar a todos los primogénitos, todos aquellos que estaban bajo la sangre de ese cordero, todos ellos iban a ser pasados por alto. Todos ellos iban a ser justificados. El vengador no les iba a cobrar nada a ellos. Note cómo la muerte de Jesús está vista desde varios puntos, desde antes de que Él naciera. Todo el Antiguo Testamento nos está apuntando a ese sacrificio. Toda nuestra fe depende de ese sacrificio. Dice, y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y lo condenarán a muerte. Es necesario que el Cristo muera. Es necesario. Y le escarnezcan y le azoten y le crucifiquen. Pero note cómo dice triunfalmente al final, mas al tercer día resucitará. Termino con dos citas, hermano. Busque la primera de Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Vean lo que predica Pablo. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. En esto debemos de perseverar, hermanos. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, seréis salvos, y si no, creísteis en vano. Porque primeramente, dice, os he enseñado lo que a sí mismo recibí, a lo que él recibió, lo que él aprendió del propio Jesús. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras del Antiguo Testamento, todas esas escrituras que hemos visto, así quizás a la pasarraya ahí, como decimos los salvadoreños, que fue sepultado y que resucitó al tercer día
conforme a las Escrituras. Y luego se le apareció una gran nube de testigos, ¿verdad? Pero ese es el Evangelio, que Cristo murió y resucitó. Vaya conmigo a 1 de Pedro 3. Vea la convicción de estos hombres una vez que el Espíritu Santo vino a ellos. Vea la convicción de Pedro ante ese anuncio que Jesucristo les acaba de hacer. Muchos años ahora después, ya viejo quizás, pastoreando a muchos hombres, él en su primera carta les dice a los cristianos: por favor no teman, ánimo, sé que están siendo perseguidos, pero manténganse firmes. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Esa es nuestra manera, nuestra esperanza. Realmente esa es nuestra razón de ser aquí, hermanos. Esa es la razón de ser. Realmente nuestra primera razón de ser es si realmente hemos sido salvados por Cristo, si realmente este sacrificio, esta muerte, este anuncio que se dio semanas antes de su muerte, si realmente esto está aplicado a mi vida. Lo demás no importa, hermanos. Lo demás no importa. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por proveer eterna y grande salvación. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Señor, no queremos, y yo no quiero, Señor, encontrarme engañado, desaprobado y sin esperanza. No quiero, Señor. No quiero ser un engañado. Realmente, Señor, quiero estar ahí. Deseo estar ahí. Deseo que mis hermanos estén ahí. Señor, si hay aquí personas que no te conocen, ruego por su salvación. Padre bendito, sálvalos. Sálvalos. Yo sé que la salvación es tuya, Señor. Sálvanos y ayúdanos a vivir una vida que se caracterice por aquellos que son salvos. No podemos hacer mayor cosa. ¿Qué te vamos a dar, Señor? ¿Qué te vamos a entregar si le entregaste todo ahí en la cruz? Si recibiste todo el oprobio, todo el castigo que merecíamos nosotros, tú lo recibiste. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No hay sufrimiento que valga, no hay enfermedad, no hay nada, no hay pena que hayamos vivido, no hay miseria que hayamos pasado que se compare, Señor, a que por un momento fuiste desechado no solo por los hombres, sino que fuiste desechado por Dios. Cuando dijiste: Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando cargó Dios en los hombros de nuestro Señor todo el castigo que merecíamos nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos. Ayúdanos a vivir conforme a esta esperanza. Ayúdanos, Señor, verdaderamente a vivir nuestra salvación. Señor, como un grito de desesperanza, como aquellos que no tenemos nada, decimos: Señor, sálvanos, que perecemos. En el nombre de Jesús. Amén.